Bueno, esta vez vamos a continuar con los ejercicios que corresponden al riesgo clase 5. Como primer ejercicio tenemos las empresas dedicadas a la producción agrícola NSP en unidades especializadas con un código SIU 0118. En este ejemplo hemos destinado una labor a un operario de extracción de látex, en donde las actividades pues son realizar incisiones en la corteza del árbol de caucho, recolectar el látex y efectuar pues el mantenimiento básico del cultivo. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.350.000 pesos. Para calcular pues el empleado cuánto debe tener en el aporte en salud, multiplicamos pues el salario por un aporte que debe tener del 4% para un total de 94.000 pesos. Ese mismo aporte el empleado lo realiza en el concepto de pensión y en riesgo no hace ningún aporte. Por parte pues, del empleador, el empleador en el concepto de salud debe tener un aporte del 8.5% y eso nos da como resultado 199.750 pesos. En el concepto de pensión, pues el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da como resultado 282.000 pesos. Y en el concepto del riesgo, pues al tratarse de un riesgo clase 5, el empleador debe tener un aporte adicional del 6.96% y eso nos da como resultado 163.560 pesos. Para conocer pues cuánto debe pagar el empleador en total, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos el valor del salario, que son 2.350.000, el concepto de salud, que son 199.750 pesos, más el concepto de pensión, que son 282.000 pesos, más el concepto de riesgo, que son 163.560 pesos, para un total de 2.995.310 pesos. Ya como segundo ejercicio tenemos la actividad económica en cuanto a la extracción y aglomeración de turba, pues con un código SIU 1030. La labor a desempeñar pues es un operador de extracción en zona húmeda. En cuanto a la descripción de la labor a desarrollar, pues son actividades como remover material orgánico en terrenos inestables, la operación de máquinas de compactación, el tema de secado de la turba y también la coordinación en cuanto al cargue para el transporte. Aquí pues con un salario aproximado de 2.480.000 pesos. Para calcular cuánto es lo que debe aportar a salud y a pensión del empleo, pues vamos a multiplicar lo que es el valor de su salario por el 4% correspondiente y esto nos va a dar igual a 99.200 pesos. Esto mismo que cotiza en salud, de manera porcentual lo cotiza en pensión y por la parte de riesgos, este no realiza ningún aporte. Por la parte de lo que debe dar en salud del empleador, pues este ya lo realiza de una forma un poquito más porcentual, que es el 8.5%, este para un total de 210.000 pesos. Por la parte de la pensión, 218. 800, por la parte de la pensión, pues multiplicamos nuevamente lo que es el valor de su salario por un 12% correspondiente al valor de pensión, y esto para un total de 297.600. Por la parte de riesgo, pues esto al ser un riesgo en el 5 va a realizar un aporte correspondiente a 172.608 pesos. Para la parte de conocer cuánto va a pagar el empleador, pues vamos a sumar los conceptos del salario, más el concepto de salud, más el concepto de pensión, más el concepto de riesgos, para un total de 3.161.008 pesos. Como tercer ejercicio tenemos las empresas dedicadas a cerradero, a cepillado e impregnación de la madera.
En este caso, en este ejemplo, pues hemos destinado una labor o cargo a un operador de aserradero industrial, en donde pues las actividades que debe realizar este trabajador son cortar las trozas con sierras industriales, cepillar la madera, aplicar preservantes químicas y manipular tablas en líneas de producción. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.620.000 pesos. Para conocer pues el empleado cuánto debe aportar en salud, multiplicamos el salario por un aporte pues que debe realizar el empleado del 4% y eso nos da como resultado 104.800 pesos. En el concepto de pensión, pues el empleado aporta el mismo valor y el riesgo pues no hace ningún aporte. Por la parte pues del empleador, en el concepto de salud, este debe realizar un aporte del 8.5% y eso nos da como resultado 222.700 pesos. En el concepto de pensión, pues el empleador hace un aporte del 12% y eso nos da como resultado 314.400 pesos. Y pues en riesgo, al tratarse de un riesgo nivel 5, pues el empleador debe realizar un aporte del 6.96% y eso nos da como el resultado 182.352 pesos. Para conocer pues el pago total del empleador, sumamos pues todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, el concepto de salud, pensión y riesgo. Y esto nos da como resultado ¿cuánto es el 2.620.000? Y esto nos da como resultado 3.339.452 pesos. Como cuarto ejercicio, pues tenemos actividad económica en cuanto a cerrado, acepillado e impregnación de la madera. Esta pues la labor corresponde a un carpintero estructural mecanizado. La descripción como tal de la labor son actividades tanto de corte, ensamblaje de piezas estructurales, operar pues con el tema maquinaria de fresadoras y realizar pues el montaje en obra con herramientas eléctricas. El salario pues que se le ha destinado a esta labor es de 2.710.000. Para el cálculo pues de lo que cotiza el empleado tanto para salud, vamos a multiplicar nuevamente lo que es su salario por un 4% correspondiente al concepto de salud. Esto para un total de 108.400 pesos. Este mismo valor del 4% es lo que el empleado va a cotizar para pensión y por la parte de riesgos pues no realiza ningún tipo de cotización. Por la parte de los aportes que da el empleador al empleado, pues vamos a multiplicar lo que son los 710.000 correspondientes al salario por un 8.5. Por la parte de la salud, esto para un total de 230.350. Por la parte de pensión, pues nuevamente el valor de su salario, 2.710.000, pero esto por un aporte del 12%. Esto para un total de 325.200. Y por la parte de riesgo, es a realizar un aporte adicional de 188.616 pesos. Por la parte de lo que va a pagar el empleador, pues hacemos los conceptos del salario, más la parte de salud, más lo correspondiente a pensión, y lo de la parte de riesgo, eso para un pago total de 3.454.166. Como quinto ejercicio tenemos la fabricación de sustancias químicas básicas por transformación química con un código CIO 2411. Para este ejemplo hemos destinado una labor a un operario en planta química industrial, en donde las actividades pues, que debe realizar ese trabajador son mezclar compuestos químicos, controlar reacciones industriales y manipular solventes inflamables. En este caso hemos otorgado un salario de 2.890.000 pesos
Para conocer pues el empleado cuánto debe cotizar en salud, multiplicamos su salario por un aporte pues que debe tener del 4% y eso nos da como resultado 115.600. Ese mismo aporte le realizan el concepto de pensión y como en riesgo pues no hace ningún aporte. En cuanto al empleador, pues este debe tener un aporte del 8.5% y esto nos da como resultado 245.650 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleado debe tener un aporte del 12% y eso nos da como resultado 346.800 pesos. Al tratarse pues de un riesgo nivel 5, el empleador debe tener un aporte del 6.96% y eso nos da como resultado 201.144 pesos. Para conocer pues cuánto debe pagar en total el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, sumamos el concepto de salud, el concepto de pensión, 346.800 más el concepto de riesgos. Y esto nos da como resultado 3.683.594 pesos. Como sexto ejercicio tenemos la fabricación de otros productos químicos, NSP. Aquí pues la labor a desarrollar es un técnico en el tema de manejo de explosivos. La descripción de la labor pues son actividades como preparar cargas explosivas, supervisar pues la parte del almacenamiento, el transporte de material controlado y pues también la parte de la ejecución de detonaciones programadas. A esto pues se le ha destinado un salario aproximado de 3.150.000. Para hacer el cálculo de los aportes que realiza el empleo, pues se multiplica lo que es el valor de su salario por un aporte correspondiente al 4%. Ese para un total de 126. 126.000 pesos. Este mismo aporte del 4% correspondiente al salario se realiza en pensión. En riesgo, pues el empleado directamente no aporta. Por la parte del empleador, este pues va a realizarle un aporte al empleado del 8.5%. Este para un total de 267.750 pesos. Por la parte de la pensión, este pues va a realizar un aporte del 12% correspondiente al valor del salario para un total de 378.000 pesos. Y por la parte de riesgo, hacer un riesgo nivel 5, este le va a realizar un aporte adicional de 219.240 pesos. Para conocer cuánto es lo que va a pagar el empleado en total, pues se le suma el concepto del valor del sueldo, más el valor de la salud, más el valor correspondiente a la pensión y por último el valor correspondiente al riesgo. Y eso para un pago total de 4.014.990 pesos. Como séptimo ejercicio tenemos la fabricación de motores y turbinas. En este ejemplo hemos destinado una labor a un ensamblador de motores de alta potencia, en donde las actividades pues, que debe realizar son montar componentes mecánicos, ajustar sistemas internos y realizar pruebas bajo carga. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 2.940.000 pesos para conocer pues el empleador cuánto debe el empleado, perdón, cuánto debe cotizar en salud. Multiplicamos pues su salario por un aporte del 4% que debe realizar el empleado. En este caso nos da un resultado de 117.600 pesos. En el concepto de pensión, pues el empleado realiza el mismo aporte y como riesgo pues no hace ningún aporte. En parte del empleador, pues en el concepto de salud, este realiza un aporte del 8.5% y eso nos da como resultado 249.200 pesos. 900. En la parte de pensión, pues el empleador realiza un aporte del 12% y eso nos da como resultado 352.800.
Y el riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 5, el empleador tiene que hacer un aporte adicional del 6.96% y eso nos da como resultado 204.624 pesos. Para conocer pues cuánto debe pagar el empleador en total, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el concepto de pensión, el concepto de salario, perdón, el concepto de salud, pensión y riesgo. Y esto nos da como resultado 900, nos da como resultado 352, nos da como resultado 3.747.324 pesos. Como octavo ejercicio, pues tenemos la actividad económica relacionada a la fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas. La labor a desarrollar, pues es un técnico fabricante en todo el tema de sistemas hidráulicos. En cuanto a la descripción de la labor, pues son actividades como el tema de ensamblar el tema de bombas y válvulas y también para realizar las respectivas pruebas tanto de presión y verificar pues la resistencia estructural de los equipos. A este pues se le ha destinado un sueldo de 2.830.000 pesos. A este, pues para poderle hacer los cálculos de su cotización en salud, pensión y riesgo, pues la parte del empleo, a este se le va a hacer un porcentaje del 4% para la parte de salud, eso para un valor equivalente a 200. 113.200 pesos. Este mismo valor porcentual del 4% es lo que el empleo cotiza para pensión y por la parte de riesgo este no aporta. Por la parte del empleador, este pues le va a realizar un aporte del 8.5%. Para la parte de salud, esto para un total de 550. 240.550. Por la parte de pensión, se le va a realizar un aporte del 12%, es equivalente a un total de 339.600 pesos. Y por la parte de riesgo, hacer una actividad de riesgo clase 5, este le va a realizar un aporte adicional de 196.968 pesos. Para conocer pues lo que el empleador debe pagar, se le va a hacer la sumatoria del valor de su salario, que son 2.830.000, más el valor de su salud correspondiente a 240.550, más la parte de pensión correspondiente a 339.600 y más la parte de riesgos equivalente a 196.968. Esto para un total de 3.607.118 pesos. Como noveno ejercicio tenemos la fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión. Para este ejemplo hemos destinado un operador de grúa, perdón, portuaria, en donde las actividades pues corresponde a realizar el cargue y descargue de materiales pesados, operar grúas industriales y asegurar mercancía para transporte. Para este ejemplo, hemos destinado un salario de 2.690.000 pesos. Para conocer pues cuánto debe cotizar el empleado en el concepto de salud, multiplicamos pues por un aporte que debe tener el empleado del 4% y esto nos da como resultado 107.600 pesos. En el concepto de pensión, pues este empleado cotiza aporta el mismo valor y como riesgo no aporta nada. En el concepto del empleador, en la parte del empleador, en el concepto de salud, pues este hace un aporte del 8.5% y eso nos da como resultado 228.650 pesos. Y en el concepto de pensión, pues este empleador debe realizar un aporte del 12% y esto nos da como resultado 322.800 pesos. En cuanto al riesgo, pues al tratarse de un riesgo clase 5, el empleador debe tener un aporte del 6.96%, el cual da como resultado 187.224 pesos. Para conocer pues el pago total del empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario que corresponde a los 2.690.000 pesos, más el concepto de salud que son 228.650 pesos, más el concepto de pensión que son 322.000
800 pesos más el concepto de riesgo que son 187.224 para un total de 3.428.674 pesos. Como décimo ejercicio, tenemos pues la fabricación de equipos de elevación y manipulación. La labor a desarrollar pues es un montador de equipos de izaje industrial. En cuanto a la descripción de la labor, pues son actividades como ensamblar la parte de grúas hidráulicas, la instalación pues de sistemas de elevación y también la realización de pruebas de cargas suspendidas. Esto pues para un salario aproximado de 3.120.000 pesos. Por la parte de lo que va a cotizar el empleo para salud, pues hacemos nuevamente el procedimiento, que es el valor del sueldo por el 4% correspondiente a salud. Y esto nos va a dar un total de 124.800. Este mismo valor es el que se cotiza para pensión y por la parte de riesgo no se realiza ningún aporte. Ahora entrando pues a los aportes que hace el empleador, multiplicamos el valor del sueldo por el 8.5% correspondiente al aporte a salud. Esto para un total de 265.200. Por la parte de pensión, este va a realizar un aporte correspondiente al 12%. Esto para un total de 374.400. Por la parte de riesgos, se le va a realizar un aporte adicional de 217.152 pesos. En cuanto al monto total que va a pagar el empleador, pues vamos a realizar la suma de sus conceptos, que es el salario más la salud, más el concepto de pensión, más el concepto adicional de riesgo. Y eso para un pago total de 4.076.752 pesos. Como otro ejemplo, tenemos la fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras para la construcción con un código SIUSI 2924. En este ejemplo hemos destinado una labor a un armador de maquinaria pesada industrial, en donde las actividades pues, que realizar esta persona son ensamblar retroexcavadoras y perforadoras, soldar estructuras metálicas y efectuar pruebas bajo carga extrema. Para este ejemplo me destina un salario aproximado de 3.000.000, de 3.240.000 pesos. Para conocer pues cuánto debe pagar el empleado en el concepto de salud, multiplicamos su salario por un aporte del 4% que debe tener este empleado y esto nos da como resultado 129.600. En el concepto de pensión, pues realiza el mismo aporte y en la parte de riesgo, este empleado no aporta nada. En cuanto al empleador, pues en el concepto de salud realiza un 8.5% de aporte y eso nos da como resultado 275.400 pesos. En el concepto de pensión, el empleador realiza un aporte del 12% y eso nos da como resultado 388.800 pesos. Y en el concepto de riesgo, pues al tratarse de un riesgo clase 5, el empleador debe tener un aporte del 6.96% y eso nos da como resultado 225.504 pesos. Para conocer pues el pago total que debe tener el empleador, sumamos todos los conceptos, en este caso sumamos el salario que son 3.240.000 pesos, el concepto de salud que son 275.400 y el concepto de pensión que son 388.800 y el concepto de riesgo que son 225.504 pesos para un total de 4.129.704 pesos. Como 12º ejercicio, pues tenemos la parte de instalaciones hidráulicas y trabajos conexos. La labor a desempeñar aquí, pues es un técnico instalador de redes hidráulicas. En cuanto a la descripción de las labores, pues son actividades relacionadas en cuanto a la instalación, en cuanto a tuberías, pues de excavación, también el montaje, pues de sistemas de presión y también para realizar el sistema de mantenimiento de las redes hidráulicas. A este, pues se le ha destinado un salario aproximado de 1.780.000.
Para calcular sus aportes correspondientes del empleado a salud, pues vamos a realizar la multiplicación de su salario por un valor porcentual del 4%, eso para un total de 111.200 pesos. Este mismo valor de aporte lo realiza tanto para pensión y en la parte de riesgos el empleado no aporta. Por la parte del empleador, pues este le va a realizar un aporte correspondiente a salud del 8.5%, esto para un total de 300. 236.300 pesos. Por la parte de pensión, este pues le va a realizar un aporte correspondiente al 12%, esto pues para un total de 333.600. Y por la parte de riesgo, se le va a realizar un aporte adicional de 193.488 pesos. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues aquí ya le va a sumar todo, la suma de los conceptos, la parte del salario, más la salud, más la pensión, Pa, estoy ocupada. más, Pa, estoy ocupada. más la parte de riesgo. Ujú. Y esto nos va a dar un valor total de 3 millones, sí, Estoy ocupada, pa. 3.543.388. Como otro ejemplo, tenemos los trabajos de instalación de equipos, las empresas dedicadas a actividades de construcción necesarias para habilitar edificaciones y las obras civiles. En este ejemplo, hemos otorgado una labor a un montajista de maquinaria industrial, en donde las actividades pues, que debe realizar son instalar equipos en plantas industriales, alinear estructuras metálicas y asegurar maquinaria pesada en obra. Para este ejemplo hemos destinado un salario aproximado de 2.990.000 pesos. Para calcular, pues, cuánto debe el aporte que debe tener el empleado en el concepto de salud, multiplicamos su salario por un aporte del 4% que debe tener este empleado y esto nos da como resultado 119.600 pesos. En el concepto de pensión, pues este empleado realiza el mismo aporte y el riesgo no hace ningún aporte. El empleador realiza un aporte en el concepto de salud del 8.5% y esto nos da como resultado 254.150 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleado realiza un aporte del 12% y nos da como resultado 358.800 pesos. En cuanto a riesgo, pues al tratar de un riesgo de nivel 5, el empleador debe tener un aporte adicional del 6.96% y esto da como resultado 208.104 pesos. Para conocer pues el empleador cuánto debe pagar en total, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el concepto del salario, que son 290.000 pesos. No, perdón, 2.990.000 pesos, más el concepto de salud, que son 254.150 pesos, más el concepto de pensión, que son 358.800. Y esto nos da como resultado 3.811.054 pesos. Como 14º ejercicio tenemos la parte de actividad económica de otros trabajos de acondicionamiento. La labor a desarrollar aquí pues es un operario en la parte de adecuación estructural industrial. En cuanto a las actividades, pues son básicamente la parte de reforzar pues estructuras, realizar lo que son cortes y soldaduras en edificaciones y pues acondicionar el tema de las bodegas industriales. A este pues se le va a colocar un sueldo de 2.870.000. Para la parte de las cotizaciones de salud y pensión, el empleado pues va a realizar un aporte correspondiente al 4% de su salario. Esto pues para un total de 114.800 pesos. Este mismo aporte que realiza en salud, ese mismo 4% lo realiza en pensión y por la parte de riesgo el empleado no aporta.
Por la parte del empleador, pues este va a realizar una cotización del 8.5%, esto para un total de 243.950. Y por la parte de pensión, de realizar un aporte del 12%, esto para un equivalente de 344.400 pesos. Y en la parte de riesgo, este va a realizar un aporte de 199.752 pesos. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues aquí se realiza la sumatoria de sus conceptos, que es una parte del salario, más el correspondiente a salud, más el correspondiente a pensión y más el correspondiente a la parte de riesgo laboral. Este para un total de 3.658.102 pesos. Otro ejemplo tenemos el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, incluye solamente empresas dedicadas al servicio de instalación, entre otros conceptos. En esta parte hemos destinado una labor a un técnico en mantenimiento de equipos radiológicos industriales, en donde las actividades pues, que realizar son instalar, calibrar y reparar equipos de rayos X, verificar la radiación y realizar pruebas técnicas especializadas. Para este ejemplo, hemos otorgado un salario aproximado de 3.360.000 pesos. 3.360.000 pesos. Para conocer pues el empleador cuánto debe cotizar en salud y pensión, multiplicamos ese salario en el concepto de salud por un 4% que debe realizar pues el aporte que debe realizar pues el empleado. En este caso nos da un resultado de 134.400 pesos. Este mismo aporte el empleado debe tenerlo en el concepto de pensión y en riesgo el empleado no cotiza, sí, pues no realiza ningún aporte. En el concepto de salud, el empleador debe tener un aporte del 8.5% y eso nos da como resultado 285.600 pesos. Y en el concepto de pensión nos da como resultado, pues el empleador debe tener un aporte del 12% y eso nos da como resultado 403.200 pesos. Y en riesgo, pues al tratarse de un riesgo nivel 5, lo multiplicamos por un aporte del 6.96% y nos da como resultado 233.856 pesos. Para conocer pues el empleador cuánto debe pagar en total, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos el valor del salario más el valor de el valor de la salud más el valor de 500, 600, más el valor de pensión más el valor de riesgo. Y esto da como resultado 4.282.656 pesos. Otro ejercicio pues es el tema de la actividad económica de manipulación de carga. En cuanto a la labor a desarrollar, pues es un operador de grúa portuaria para carga pesada. En cuanto a la descripción de la actividad a realizar, pues son actividades como cargar y descargar el tema de trozos o materiales pesados, el tema de la operación en grúa industrial y pues la coordinación de maniobras de aseguramiento. Esto pues se le va a dar un salario aproximado de 2.900.000. Para conocer pues cuántas son las cotizaciones que debe realizar a la parte del empleado, pues esto vamos a multiplicar el salario por un valor del 4% correspondiente al mismo, y esto pues para un valor de 116.000 pesos. Ese mismo aporte del 4% es el que se realiza en pensión, y por la parte de riesgos pues no hay aportes. Ya entrando pues al empleador, este pues va a realizar un aporte correspondiente al 8.5% en el tema de la salud, ese para un total de 246.500 pesos. Por la parte de pensión, este pues va a realizar un aporte del 12%
Esto para un total de 348.000 pesos. Y por la parte de riesgo, pues este al ser un riesgo clase 5 le da un aporte adicional de 201.840. Y en cuanto a lo que el empleador va a pagar, pues aquí se van a sumar los conceptos tanto del salario, que son 2.900.000, más la salud, que son 246.500, más la pensión, que son 348.000 pesos, más la parte de riesgo, que son un excedente de 201.840, y esto para un total de 3.876.340. Otro ejemplo, pues tenemos las empresas dedicadas a actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendamientos. En esta actividad económica hemos destinado un cargo a un operador de maquinaria para movimientos de tierras, en donde las actividades pues, que va a realizar esta persona son nivelar terreno, realizar excavaciones profundas y preparar suelos, perdón, con maquinaria pesada. Para este ejemplo, hemos destinado un salario aproximado de 3.080.000 pesos. Para el concepto de salud, pues el empleado debe tener un aporte del 4%. Eso nos da como resultado 123.200 pesos. Este mismo aporte, pues el empleado lo realiza en el concepto de pensión y en riesgo, pues no hace ningún aporte. La parte, pues por la parte del empleador, en el concepto de salud, este debe tener un aporte del 8.5%. Eso nos da como resultado 261.800 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleador debe tener un aporte del 12% y esto da como resultado 369.600 pesos. 369.600. En la parte de riesgos, pues al tratarse de un riesgo nivel 5, el empleador debe tener un aporte del 6.96%, que es adicional, y eso nos da como resultado 214.368 pesos. En cuanto al pago total que debe tener el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso, sumamos el concepto de riesgo, que son 214.368, más el concepto de pensión, que son 369.600, más el concepto de salud, que son 261.800, más el concepto del salario, que son 3.080.000 pesos. Y eso da como resultado 3.925.768 pesos. Como otro ejercicio tenemos la parte de actividad económica de alquiler de maquinaria y equipos de construcción de ingeniería civil con consumidor de operarios. La labor a desarrollar aquí pues es un operador de maquinaria pesada en campo. En cuanto a la descripción de las actividades, pues son el tema de manejar equipos de construcción, para la parte de tala mecanizada, el tema de abrir vías y también pues la adecuación de terrenos forestales. A este pues se le ha destinado un salario de 3.010.000 pesos. Para poderle hacer el cálculo del tema de salud, de lo que aporta pues el empleado, vamos a multiplicar lo que es el valor de su salario, que son los 3.010.000 por el 4%. Esto nos va a dar un equivalente de 300. 120.400. Para la parte de pensión, este va a cotizar el mismo valor porcentual. Para la parte de riesgos, no aporta. Para la parte de salud que va a darle el aporte el empleador, pues este lo va a dar un valor porcentual del 8.5% referente al valor de su salario. Ese para un total de 255.850. Ujú. Y para la parte de la pensión, este pues le va a realizar un aporte del 12%, lo que es igual a 361.200. Y para la parte de riesgo se le va a realizar un aporte adicional de 209.496 pesos. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues aquí vamos a sumar sus conceptos correspondientes pues al salario, a la salud,
a la pensión y por último el del riesgo laboral. Esto para un pago total de 3 millones. 3.836.546 pesos. Como penúltimo ejercicio tenemos las empresas dedicadas a actividades de la policía y protección civil, incluye el cuerpo de bomberos. Para este ejemplo hemos destinado un bombero forestal operativo, en donde las actividades pues, que debe realizar este trabajador son controlar incendios forestales, realizar rescates en zonas boscosas y operar equipos de emergencia en campo. Para este ejemplo hemos destinado un salario de 3.420.000 pesos. Para pues conocer cuánto debe cotizar el empleado en salud y en pensión, multiplicamos pues su salario en el concepto pues de salud por un 4%, que es el aporte que va a realizar el empleado, y este como tal nos da un resultado de 136.800 pesos. En el concepto de pensión, pues el empleado realiza el mismo aporte y en riesgo no realiza ningún aporte, ya que este lo hace directamente el empleador. En el concepto, pasando pues a la parte del empleador, él debe cotizar en salud un aporte del 8.5%, y eso nos da como resultado 290.700 pesos. Y en el concepto de pensión, pues el empleador debe tener un aporte del 12%, y eso nos da como resultado 410.400 pesos. En la parte de riesgo, pues al tratarse un riesgo nivel 5, el empleador debe tener un aporte adicional del 6.96%, y esto da como resultado 238.032 pesos. Para conocer pues el pago total que debe realizar el empleador, sumamos todos los conceptos. En este caso sumamos el salario, que son 3.420.000 pesos, más el concepto de salud, que son 290.700, más el concepto de pensión, que son 410.400 pesos, más el concepto de riesgo, que son 238.032 pesos, para un total de 4.359.132 pesos. Y ya por último, pues tenemos lo referente a la actividad económica de empresas dedicadas a temas de arquitectura, ingeniería y actividades conexas de asesoramiento. La labor aquí a desarrollar, pues es un ingeniero residente de obra en campo. La descripción, pues, de las actividades son actividades como el tema de supervisión de obras de infraestructura, realizar, pues, todo el tema de inspecciones técnicas de terreno y también la coordinación y ejecución, pues, de proyectos con el tema de maquinaria pesada. El salario, pues, destinado es de un total de 3.300.000 pesos. En cuanto a la cotización que este va a realizar, pues por la parte de salud es un correspondiente al 4% de su salario, eso para un total de 132.000 Ujú. pesos. Este mismo aporte es el que va a realizar a pensión, el mismo 4%, y por la parte de riesgos, pues este no aporta. Por la parte de salud, del aporte que va a realizarle el empleador, este va a ser un equivalente del 8.5%, esto para un equivalente total de 280.000. 500. 180.500. Ujú. Y por la parte de pensión, este le va a realizar un aporte del 12%, 396.000. esto para un equivalente de 396.000. 396.000. Ujú. Y por la parte de riesgo, este le va a realizar un aporte adicional de 229.680 pesos. En cuanto a lo que debe pagar el empleador, pues está el concepto del salario, más el correspondiente del aporte a salud, más el correspondiente al aporte de pensión y, por último, el correspondiente al riesgo laboral. Y esto para un pago total de 4.206.180 pesos. Y pues con esto ya terminaremos la parte de ejercicios de los niveles de riesgo. Muchas Gracias. gracias. Vale, vamos.